Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto de encontrarnos de nuevo este día, lunes 24 de junio del 2024, en nuestro espacio de estudio de Biblia. Y esta noche, dando continuidad al estudio de Pablo, apóstol de Cristo, y muy concretamente entrando a la epístola a los romanos. Agradezco tu presencia y espero te encuentres bien de salud y hayas tenido un agradable fin de semana. Bueno, pues como todas nuestras sesiones vamos a comenzar dándole alabanza a Dios Padre y a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, y te invito a que juntos de corazón digamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y juntos decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas las ocasiones tenemos una petición específica, y esta noche, además de que imploramos la misericordia de Jesús de Nazaret y de su Espíritu Santo para que nos acompañe como todas nuestras sesiones y nos ayude a entender en toda la dimensión la palabra de Dios.
Vamos a suplicarle también que nos conceda la gracia de que haya paz en este mundo. En estos últimos días estuvimos todos muy cercanos a peticiones de oraciones, concretamente de rosarios, para interceder ante Dios Padre y ante la Santísima Trinidad pidiendo paz en el mundo, y la necesitamos de verdad y mucho. Y necesitamos sobre todo que esa paz nazca de nuestro corazón comprometido con la bondad de Dios, abrazado a su fe y creyendo en la palabra que por Jesús de Nazaret todos conocimos. Entonces, le suplicamos, le pedimos de corazón a Dios Padre, por intercesión de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, nos conceda la gracia de vivir en paz nosotros, de ser imagen de paz ante los nuestros, nuestra propia familia, nuestro grupo de trabajo, nuestro medio en que nos desenvolvemos, y que podamos proyectar esa paz para poder aspirar a hacer cambios que nos permiten a todos seguir disfrutando de este maravilloso mundo, creación de Dios Padre, que tan hermoso es. Entonces, confiados en su misericordia y esperanzados en su voluntad, te comento que el salmo con que abrimos esta noche nuestra sesión corresponde al Salmo 123 de la numeración hebrea, o el 122 de la numeración griega. Este salmo tiene como subtítulo Oración de los afligidos y forma, como hemos mencionado, parte de los 14 salmos que en las procesiones hacia el templo y hacia la ciudad de Jerusalén, porque recordarás que en un principio existían estos salmos para acudir a sus fiestas, pero no existía el templo aún. Ya después, cuando hubo el templo, pues se completó todo el tinglado necesario para la celebración de sus festividades judías. Pero en las ascensiones, en las subidas hacia Jerusalén, hemos visto que sobre todo en caminos y veredas un poco escabrosas, había cánticos que los animaban a toda la muchedumbre que iba a las fiestas, y este es uno de tantos. Pero lo interesante de este salmo es que fue escrito posteriormente de haber regresado de la deportación a Babilonia sufrida por los israelitas, por los hebreos. Recordemos que, pues tristemente, en la historia siempre ha habido momentos en los cuales a nivel colectivo, no solamente a nivel individual, se pagan consecuencias por el desempeño apartado de Dios y de sus leyes, de sus normas y de sus mandatos. El pueblo judío no fue la excepción, y por lo tanto, después de que en un principio se separaron en dos reinos, el del norte y el del sur, primero el reino del norte sufrió la invasión de fuerzas paganas en su territorio, y posteriormente también el reino del sur sufrió la deportación hacia Babilonia. Fue una época muy dolorosa para todo el pueblo, y se lamentaban, entendieron que todo esto fue consecuencia de apartarse del camino marcado por Yahvé Dios.
Y aquí en la narrativa de este salmo se contempla. Amén de todo esto, hubo un libro que tú tal vez lo ubiques, el libro de los Macabeos, que fue un libro que permeó mucho entre la sociedad judía, más o menos apareció como entre los años 160, 150 antes de la llegada de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret a este mundo, y ahí también el sentir de estos escritos macabeos era el dolor que tenía todo el pueblo por las tragedias, repito, colectivas que habían sufrido y su decisión de enmendar sus caminos y de regresar a la senda marcada por Yahvé Dios. Entonces, pues tenemos que considerar que tristemente la historia es repetitiva y que pues en la antigüedad nos ha tocado saber de momentos en que se ve la decadencia, el apartarse de los caminos marcados por Dios y las consecuencias que tiene que pagar el hombre. Y recordarás, pues bueno, empecemos con Adán, que tienen que abandonar el paraíso y ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Por qué? Por haber desobedecido las instrucciones de Dios. Posteriormente con Noé también, que tuvo la fortuna él y sus familia de ser los que repoblaran de nuevo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo había llegado a un momento de corrupción tal que era insostenible y con todo el dolor, Dios, Yahvé Dios, tomó la decisión de acabar con su obra creadora en cuanto a la especie humana y a cualquier especie de vida hasta ese momento. Posteriormente, pues vamos a ver otros episodios más, vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando fue el episodio de Moisés en el monte Sinaí, pues también, a pesar de que habían hecho un acuerdo de que el pueblo de Israel iba a ser el pueblo de Dios y que ellos se comprometían solamente a dar culto a él, pues no tardaron nada y cuando bajó este Moisés ya habían en su desesperación hecho un becerro de oro y le estaban dando culto, en fin, cayeron antes de que se dijera acepto, casi casi ya estaban pecando de nuevo. Y por eso los 40 años que tuvieron que pasar en el desierto. Y por eso el que solamente unos cuantos tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. Y nos brincamos el episodio, por ejemplo, de la descendencia de Abraham, el padre de la fe para todas las grandes religiones monoteístas de este mundo, los seguidores del Islam, los judíos, los cristianos católicos, los cristianos en general y en especial cristianos católicos, pues también apartados de la senda marcada. ¿Qué pasó? Que Lot, el sobrino de Abraham, llega el momento en que los dos separan sus caminos, que Lot se va del margen derecho del Jordán y más o menos se empieza a corromper con, con cercanías de pueblos y naciones, entre ellos Sodoma y Gomorra. Y pues recordarás que pues fueron desaparecidos también del mapa porque estaba corrompida, estaba toda todas las personas que formaban esta nación. Recordarás que este Abraham le rogaba a Yahvé que si hubiera 50 justos, acabaría con ellos. ¿Y qué le responde? Si hubiera 50, claro que los perdono. Total, se baja, le va regateando a Abraham y llegó un punto en que ya era insostenible porque dijo, Yahvé Dios les dijo, bueno,
hasta por 10 justos que hubiera los perdonaría, pero ni siquiera 10 en en ese pueblo de Sodoma y también de Gomorra había. Entonces, pues tristemente la historia se repite y se repite y se repite. Y pues no vayamos tan lejos en nuestra petición particular de esta noche, por esa paz que estamos anhelando. ¿Por qué no tenemos esa paz? Pues por lo mismo, porque entre la soberbia, entre la prepotencia, entre el poder malentendido, entre la agresividad, entre los factores de poderío económico, pues hemos llegado a un punto insostenible en que la guerra es negocio, en que la guerra es conveniencia para muchos y desgracia para muchísimos más. Entonces, pues tristemente estamos volviendo a caer en esa discrepancia. Por lo tanto, de verdad, debemos de entender que tenemos que estar en paz nosotros mismos con Dios para poder tener la capacidad de encontrar una paz en el mundo. Y recordemos la invitación del Papa Francisco que nos dice que no podremos hacer nada con las manos mientras nuestras rodillas no toquen el piso. O sea, que reconozcamos siempre la grandeza de Dios, su misericordia, y nos dejemos llevar por el Espíritu Santo en búsqueda de mejores tiempos y de mejores oportunidades. Bueno, pues dicho todo esto, eh, vamos a entrar de lleno ya a la materia de nuestro curso esta noche. Afortunadamente, ya en el transcurso del estudio de las diferentes epístolas de Pablo, hemos podido tener la fortuna de, además de estudiar Tesalonicenses, vimos también Gálatas, vimos Corintios y nos encontramos ahorita en el momento de empezar el estudio de la tercera y gran epístola a los romanos. Esta epístola, que es la número 1 entre las epístolas paulinas en cuanto a la importancia que tiene y a la extensión de la misma. Y tú te preguntarás, ¿de dónde pende el que digamos que esta epístola a los romanos es la número 1? Bueno, pues ya para empezar, recordemos que esta epístola tuvo su origen en el pensamiento de Pablo, más o menos por el año 55, cuando después de que culminó su viaje a Corinto, pasó el invierno ahí en Corinto, el invierno, y le agarró el paso del año 55 al 56, y que ya después, pues, deja Corinto, regresa a Éfeso, y en Éfeso, en la primavera del año 56, redacta su epístola a los romanos. ¿Cuál era la intención de este Pablo al escribir esta hermosa carta? Pablo tenía la costumbre de que únicamente evangelizaba en los lugares en que él había fundado las comunidades. Por eso en Asia, en diferentes latitudes, como Corinto, como Éfeso, como otras más, ya ahorita ya para no entrar en más detalles de eso, pero muchas del Asia de aquellos tiempos, de aquella época, sobre todo, Macedonia, Troade, entre otras, pues él fundó las comunidades y a través de contacto epistolar seguía él vigente dando evangelización, introduciendo temas de moral, introduciendo temas de ética, de costumbres, de correcciones en, en los usos y costumbres de las distintas comunidades.
Así fueron creciendo y pues el apóstol de ahí fue en principio aprendiendo a manejar las situaciones y circunstancias y después volviéndose un maestro y experto para poder dirigir a sus comunidades. Pero Roma era para él un reto eh, enorme. ¿Por qué? Pues porque Roma no fue evangelizada inicialmente por Pablo. Se, se piensa, es probable que quien realizó esta evangelización fueron dos vías. Una, la llegada a Roma de judíos ya que habían dejado el judaísmo y habían abrazado la fe cristiana de las comunidades católicas y que en la diáspora, ese término que significa en la dispersión, en la partida de muchos judíos, llegaron a Roma muchos que ya traían en su vida diaria ya el ser cristianos católicos. Pero además, Pedro, la roca sobre la cual Jesús sustenta y sostiene su iglesia, también fue a Roma. Ahí recordarás que también le acompañaron varios seguidores a Pedro, entre otros Juan Marcos, que fue una persona de amistad común entre Pablo y también de Pedro, y que este Juan Marcos, sin que tuviera un nombramiento oficial, pero se vino convirtiendo como si fuera un secretario privado de Pedro. Y pasado el tiempo, en la propia Roma, ahí se fue retroalimentando de muchas vivencias de parte de Pedro y con el paso del tiempo sirvió de sustento para su versión de la buena nueva de la vida de Jesús, de su evangelio. ¿Por qué? Pasado un poco de tiempo, pues porque este Pedro, más o menos, se presume, sufrió su martirio de ser crucificado en Roma, más o menos entre el año 62 y el 64. Y realmente un poco de tiempo después es cuando va a aparecer esta versión del Evangelio ya de Marcos y que el destinatario de esta buena nueva va a ser la población nueva cristiana católica en Roma, que estaban asediados por Nerón y por todos sus delirios de grandeza, y en ese año 64 tuvo una importancia muy relevante porque fue cuando este Nerón quemó la ciudad entre sus locuras y se le hizo fácil achacarle a los cristianos la quemazón y cobró grandes venganzas injustamente sobre la población cristiana católica y fueron muchísimos, muchísimos los que murieron en las fauces de los leones o muertos en peleas contra gladiadores en el Coliseo, en el Circo Romano, en fin, fue la debacle y la saña y la violencia en su máxima expresión. Bueno, entonces este Pablo, él tiene un gran interés por ir a Roma porque él sabía tres cosas. La primera, que Roma era el fin del mundo conocido geopolíticamente hablando de aquella época. Por otra parte, que ya con la experiencia que había adquirido este Pablo en la zona del Asia, tenía él mucho que aportar también en su evangelización. Y por último, que él sabía que Roma
podía ser el punto de partida para un viaje que él siempre había anhelado mucho hacer, que era conocer España y llevar la palabra de Dios hacia esa zona hispánica. Entonces, por estos motivos, él tenía especial interés en llegar a Roma. Pero entonces se le hizo correcto a este Pablo el, el atesorar todo su conocimiento y experiencias vividas, sobre todo en Galacia y en Corinto, para hacer una epístola que reflejara todo el contenido moral, ético y de evangelización en esta epístola a los romanos. Una de sus fieles seguidoras, una mujer de nombre Febe, ella fue la que llevó esa epístola hacia Roma mucho antes de que Pablo llegara a esta ciudad. Recordemos que este Pablo, más o menos por el verano del año 56, inicia su viaje hacia Jerusalén, y que este viaje fue truncado. ¿Por qué? Pues porque en el otoño de ese mismo año 56, Pablo es arrestado por las fuerzas romanas, y entonces es trasladado Pablo a Cesarea, no, no a la Cesarea asiática, sino a la Cesarea en la península de Siria, en la Cesarea marítima, que fue la ciudad que Herodes el Grande construyó para él tener ahí su palacio y para poder recibir a las grandes autoridades que de Roma llegaban de vez en cuando a vacacionar ahí cerca de Jerusalén. Entonces, ahí a Cesarea fue trasladado este Pablo bajo las órdenes de un tal Félix, y allí estuvo 2 años encarcelado en Cesarea, este Pablo. Entonces, tuvo por ser él, por ser él ciudadano romano por nacimiento, él tenía algunas potestades, algunas prerrogativas, y él, acudiendo a esa protección que le brindaba el ser ciudadano romano, él decidió pedir que fuera juzgado por el Imperio Romano en Roma. Y tú dirías, bueno, ya después de 2 años le decretaron que podía quedar, bueno, que estaba ya libre este Pablo. Esos 2 años la pasó en una prisión domiciliaria, para que lo entendamos mejor, algo que actualmente todavía se puede lograr. Pero esta prisión domiciliaria implicaba que siempre había alguna fuerza militar romana compartiendo la vida en la misma casa en la que estaba este Pablo. Y que la razón que lo llevó a invocar el juicio romano, por lo cual tenía que trasladarse a Roma, era porque este Pablo era asediado hasta el extremo por los judíos, esos judíos que desde que este Pablo abandonó su antigua religión y se convirtió por la visión que tuvo de Jesús de Nazaret cerca de Damasco, y que le cambió la vida porque le inyectó la fe sobre Jesús, sobre Dios, lo iluminó y le mostró el camino que tenía que seguir. Estamos hablando por el año 33. Bueno,
pues han pasado 23 años de ese momento. Pero en ese tiempo, lo único que ha logrado Pablo con relación a los judaizantes, a esos, este, pudiéramos decir, fanáticos judíos, era que le tenían una tirria bárbara, que el verlo muerto era lo menos que deseaban, que le habían hecho la vida de cuadritos, y entonces Pablo, aún teniendo la posibilidad de quedar libre en Cesarea, él sabía que más iba a tardar en abandonar su prisión domiciliaria que caer en el asedio y en la venganza de todos los judíos de esa zona. Y entonces él opta mejor por pedir justicia como ciudadano romano, y lo cual va a obligar a que sea trasladado a Roma. Y recordarás, porque lo vimos cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, fue un viaje increíble, porque en ese viaje van a sufrir naufragio, que gracias a este Pablo y la forma en que manejó la situación en el barco que encallaron y que posteriormente se hundió, viajaban 276 personas entre tropa romana y los presos que llevaban hacia Roma, más aparte la tripulación y otras personas más que viajaban ahí. Y que este Pablo, sin dejar nunca la posibilidad de evangelizar, él, en los meses que duró este trayecto, ¿por qué? Pues porque, en primer lugar, para que medio te recuerdes, las condiciones relativamente favorables para desplazarse hacia Italia iban como de la primavera hasta la parte inicial del otoño. Después los vientos se volvían muy traicioneros, y por decisiones diversas, porque no cambiaron de barco, porque el centurión que iba al frente de las tropas romanas no quiso hacer caso a la experiencia que tenía Pablo en conocimiento del mar, pues no aceptó sugerencias, y esto acabó en un naufragio. Pero en ese tiempo que viajaron, porque esto se va a extender a que van a llegar a Roma en más o menos como casi 8 meses después de que salieron de Cesarea, no, un poco más, yo creo que como casi un año. ¿Por qué? Porque después del naufragio se quedaron unos meses a esperar a que pasara el invierno en una isla. Y te recuerdo, durante el tránsito, Pablo iba evangelizando a los mismos presos y tropa romana. Les fue haciendo adeptos, fue haciendo nuevos cristianos católicos. Y después del naufragio que cayeron en la isla de Malta, ahí se congració este Pablo mucho con el jefe de la tribu en Malta, porque porque por tres motivos. El primero, no sé si recuerdes, pero fue mordido este Pablo por una víbora, y protegido por la fuerza divina. No le hizo nada la víbora, y todo el mundo quedó sorprendido. Después, el padre del jefe de la tribu estaba postrado en casa, víctima de una enfermedad, y Pablo fue y lo sanó. Y eso pues le dio mucho prestigio y protección de parte de los naturales de ahí de Malta. Y después acudían con Pablo muchas personas en búsqueda de sanación, y también se las daba, los, los curaba, y en fin, todo eso sucedió mientras pasaba el invierno. Después, un barco que venía de Alejandría ya pudo transferirlos, pudieron abordar ese barco, y ya llegó a través de este barco hacia Italia, en donde también
obvio, va a llegar y va a tener que estar prisionero del año más o menos 60 al 62. Y la misma historia, prisión domiciliaria, ahí todavía era más rígida, porque tenía que estar Pablo encadenado de su muñeca derecha a la muñeca izquierda de un soldado romano siempre, aunque no estaba en la cárcel, sino en una casa, y gracias a eso, pues él pudo continuar con su labor de evangelización. En esa casa se volvió, para que nos entendamos, el símil de una sinagoga, esta casa en donde estuvo este Pablo, y que esta casa fue costeado en gran parte por los envíos de recursos económicos que su gran amiga y mecenas Lidia, la comerciante de Filipos, que, que vendía púrpura, que eso se lo vendía a los sacerdotes y a los grandes dignatarios, pues tenía un buen negocio y lo apreciaba mucho a Pablo, y fue de las pocas personas que este Pablo siempre estuvo recibiendo protección. Bueno, todo esto te lo cuento para que más o menos te ubiques en las condiciones y el momento en el cual este Pablo tuvo que llegar a Roma con una experiencia distinta a la que él había soñado, porque pues, él pensaba llegar a Roma sin ningún contratiempo y de ahí pues estar un tiempo allá y luego desplazarse a España. Va a poder estar en España, sí, después del año 62. ¿Por qué? Porque después de los 2 años en que estuvo preso ahí en Roma, fue absuelto de las acusaciones que tenía este Pablo. ¿Por qué? Pues porque eran más bien de índole eh, de que le habían agarrado mala voluntad, como diríamos nosotros, le habían agarrado tirria a Pablo los judíos, y pues los romanos a fin de cuentas decían, estos son asuntos religiosos, no son asuntos civiles, entonces queda libre, y gracias a eso va a poder este Pablo desplazarse a España en el otoño del 62, y de ahí pasar a Iliria, a la ciudad de Iliria también, que ya de nueva cuenta queda en el área de Asia, y va a regresar en el año 64 a Macedonia, va a estar en Éfeso en el año 64 y en Mileto, más o menos en el invierno del 64 y la primavera del 65. Y después de eso va a regresar a Roma, más o menos por el año 65, y ya después de que llega a Roma, ahí, ya que llega, tristemente había habido los cambios de los augustos próceres romanos, recordamos, pues ya estaba Nerón, y porque antes había estado este Claudio, otro emperador romano, pero ya a Pablo le va a tocar que está ahí cambiaron dirigentes y lo vuelven a apresar por diversos motivos que no viene al caso que contemos ahorita, y en el año 67 probablemente pudo ser que fue cuando murió decapitado este Pablo. Te hago el resumen más o menos de los últimos tiempos de Pablo y su relación con la capital del gran imperio romano. Entonces, para que ates tú cabitos, esta historia que te dije de los macabeos, imagínate, los macabeos estaban rebelados en contra del imperio griego, que estaban viviendo sus últimos tiempos de asedio griego, toda la comunidad judía. Y todavía faltaba que más o menos por el año 63 antes de Cristo va a llegar el imperio romano y los va a someter también a todos los judíos. Entonces, fueron épocas muy álgidas, y además de eso, hubo muchos momentos también eh, desde el punto de vista historia del judaísmo, difíciles.
Te conté cuando vimos las, el, cuando vimos hace como 4 clases cuáles eran las condiciones sociales, económicas y políticas y religiosas de la época y de ese estadio del judaísmo, que se desarrolló una enemistad profunda entre los judíos del Reino del Norte y los del Reino del Sur. Entonces hubo una matanza en que murieron miles de judíos en Samaria, porque ya no los tragaban los judíos del Reino del Sur, de Judea y de su capital, Jerusalén. En fin, muchos detalles muy álgidos. Luego, para que te des una idea, también las autoridades civiles que nombraban desde Roma habían tomado, se habían extralimitado y ya de ellos dependía el, la unción, bueno, está muy mal dicho unción, perdóname, ¿no? La elección de los sumos sacerdotes, cosa que no les correspondía a ellos y que en su momento, por mucho tiempo, los grupos como los saduceos y veían dentro de los que venían de la familia de Leví y concretamente de la familia de Aarón, ¿quiénes serían los sumos sacerdotes del templo? Bueno, pues en todo esto, en todo esto, Nerón había nombrado a las autoridades que imponían desde Roma, ahí en el área de Jerusalén y del área de Samaria, eh, y les daban potestades que no les correspondían. Uno de estos personajes que le tocó, tristemente, fíjate para qué relaciones, Herodes el Grande estuvo al frente de la gran nación cuando Jesús nació. Después, su hijo, Herodes Antipas, fue el que tristemente le tocó estar en los tiempos en que Poncio Pilato sentenció a muerte a Jesús de Nazaret. Ese mismo Herodes Antipas es el mismo que va a tener, el que se va a nombrar autoridades religiosas ahí en esos años, y su sucesor, que va a ser Agripa segundo. ¿Por qué? Pues porque era Herodes Agripa, perdóname, Herodes Agripa, no Herodes Antipas. Es que son tantos Herodes, tuvo tantos hijos y tantos intereses este Herodes el Grande, que no, luego hasta se confunde uno un poco. Entonces, Agripa segundo, que fue, pudiéramos decir, nieto de Herodes el Grande, es el que nombró a muchos sumos sacerdotes. Entre ellos, él nombró a Anán, que era hijo de Anás, aquel sumo sacerdote que fue el que puso a Caifás, y que fue el que tristemente urdió toda la trama para condenar a Jesús. Te digo todo esto para que más o menos te ubiques cómo andaban por ahí las cosas. Todavía, pues ya no me quiero meter más a esos detalles, pero ahí te das una idea de los momentos tan escabrosos y difíciles que se vivieron por esas épocas en que este Pablo va a redactar la epístola a los romanos. Bueno, ya dicho todo lo anterior, vamos a entrar un poquito ya más al detalle, a estudiar lo que es la epístola a los romanos. Entonces, la epístola a los romanos es muy rica en su contenido y llega, pudiéramos decir, al culmen, a lo más grande dentro dentro de del estudio cristológico, teológico
y espiritual de este Pablo, y se nota en esta epístola, porque es una epístola que tiene uno que estarlo leyendo y releyendo y para poder entender la profundidad de lo que pone el gran Pablo. Mucho nos ayuda a nosotros, o a mí me ayuda mucho para poderte dar esta clase, las enseñanzas del padre Salvador Carrillo Alday, porque como exégeta, él pues estudió mucho a profundidad los alcances de todo lo que significa las epístolas paulinas. Y para darte otro dato, para que nada más complementario, perdóname, para cerrar el comentario, los que están siguiéndome también estudiando la epístola a los hebreos, esta fue redactada por el año 67. Entonces te das cuenta que más o menos Pablo estaba siendo decapitado en Roma y más o menos en ese tiempo estaba surgiendo la epístola a los hebreos. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar de acuerdo al plan de la epístola a lo que se le conoce con el nombre de exordio. El exordio es una palabra griega que incluye el saludo y que incluye una presentación del contenido de la epístola. Entonces, te voy a pedir que nos vayamos, repito, con calma para poder entender y, por qué no decirlo, hasta saborear lo que Pablo nos va a ir poniendo en esta epístola. Por lo tanto, el capítulo primero de esta epístola a los romanos dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios. Y lo primero, siervo de Cristo Jesús. Ok. Él se autocalifica con con dos gentilicios, con dos adjetivos. El primero, siervo. Un siervo es aquel que está al servicio de su amo, y que esto lo podemos ver en diferentes connotaciones. Decías tú, los grandes señores tenían una servidumbre muy amplia y eran irrestrictamente fieles a su amo. Pero muchos de estos siervos en aquellos tiempos podían después de un tiempo obtener su libertad o comprar su libertad. En este caso, tenemos que entender que Pablo se autocalifica como siervo de Cristo Jesús, o sea, como una prerrogativa, como una distinción, como algo que no tiene algo mayor que la satisfacción de ser siervo. ¿Y por qué? Pues ahorita recordarás qué pasó cuando el arcángel Gabriel le anuncia a María, a la siempre virginal María, que por decisión divina ha sido elegida para que, si ella acepta en su virginal seno, será el arca de la alianza nueva en la cual esté creciendo Jesús de Nazaret. ¿Qué le contestó María? ¿Qué le contestó en pocas palabras? Soy la sierva de Dios. Dices tú, bueno, qué hermoso que tanto María como este Pablo en este momento también se autocalifica como siervo de Cristo Jesús, aquel que en la visión que tuvo rumbo a Damasco le cambió la existencia a Pablo. Y después, apóstol por vocación. Ya hemos estudiado que la palabra apóstol conlleva el tener una misión. No puede haber un apóstol sin misión. Entonces, en este caso, la misión de Pablo es ser apóstol de Cristo entre los gentiles. Y entendemos, ya tenemos la claridad que gentil
significa aquel que no es judío. Entonces, esto es lo primero que vemos en este saludo. Y después continúa diciendo Pablo que él había ya prometido por medio de sus profetas en las escrituras sagradas. ¿Quién es él? Él es Yahvé, es, como decían en aquellos tiempos, Yahvé Sebaot o Yahvé Adonai. Eso significaba dentro del lenguaje hebreo el Señor de los ejércitos. Yahvé Sebaot. Bueno, entonces, pero aquí nos da Pablo el que todo esto en el Antiguo Testamento, lo que constituye la Tanaj de los judíos y para nosotros parte del Pentateuco, para los judíos era su ley y de ahí emanaba todas las disposiciones y reglamentaciones que tenían que cumplir. Pero aquí nos da Pablo la luz de que todo esto había sido escrito en las escrituras sagradas, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Y nosotros, estudiosos de la Biblia, sabemos que ya que todo lo anunciado en el Antiguo Testamento se avala y se cumple en la persona de Jesús, en lo que ya nosotros conocemos como nuestro Nuevo Testamento o la Buena Nueva de la vida de Jesús de Nazaret. Continúa Pablo poniendo, la promesa era relativa a su Hijo, Jesucristo Señor nuestro, descendiente de David según la carne. ¿Ok? Aquí nos recuerda que la promesa de Dios era que llegado el tiempo de la plenitud, iba a enviar a su Hijo, su unigénito, a este mundo para enseñarnos cómo llegar al reino de Dios. Entonces, nosotros también sabemos que Jesús, que junto con el Espíritu Santo participó con Dios Padre en la creación del mundo, desde antes de que se hiciera este mundo, ya estaba previsto por Dios Padre cuándo iba a ser ese momento de la plenitud en que iba a llegar Jesús a este mundo. Y en pocas palabras, hemos hablado que la historia de la salvación es gradual y es continua, no se frena, pero que desafortunadamente no puede dar los grandes pasos que deseáramos. Entonces, desde este Abraham, que su vida está descrita dentro de la Sagrada Escritura 1850 años antes de que viniera Jesús a este mundo, ya estaba previsto desde antes, mucho antes, te digo, desde antes de la creación, cuándo iba a venir Jesús aquí a enseñarnos. Y aquí todavía nos recalca este Pablo, Jesucristo Señor nuestro, descendiente de David según la carne. Recordemos que dentro de los judíos no existía y no existe la palabra cuerpo. Se menciona carne como el elemento material que, agregado a la sangre, constituye la esencia del ser. Además de eso, vamos a ver más adelante los ingredientes adicionales, concretamente el espíritu y el alma, pero ahorita no nos metemos en problemas. Vamos entonces aquí, según la carne, descendiente de David, o sea que de la estirpe de David, de ahí vendrá el Salvador, y lo sabemos perfectamente, que es de José, es descendiente de la casa de David, y que él es el padre de Jesús, el padre legal de este Jesús, el padre como criatura, pues sabemos que es el Espíritu Santo por decisión divina. Bueno, continúo. Dice Pablo, pero constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Aquí ya nos va metiendo
otros detallitos más, Pablo. El decir, el decir constituido quiere decir, en pocas palabras, predestinado. O sea que desde siempre su misión ya estaba prevista, que era el enseñarnos el camino al reino de Dios, al reino de los cielos. Y que después aquí nos dice, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Para Pablo está perfectamente claro que la resurrección de Jesús fue obra, fue decisión de Dios Padre y que se hizo a través del Espíritu Santo. Por eso aquí la narrativa que dice, por su resurrección de entre los muertos. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, destinado a promover la obediencia de la fe. Aquí ya entramos a otro aspecto importante, la fe. Te recuerdo que cuando estudiamos la epístola a los Gálatas, de esa epístola es en donde surge el gran tema de la fe. Y aquí Pablo nos va a llevar de la mano para entender, aquí vamos a ver más adelante, en la primera parte, que por la fe obtenemos la salvación. Entonces, vuelvo a leer esto, destinado a promover la obediencia de la fe para que su nombre sea alabado entre todos los gentiles. Ya sabemos que gentil en aquellos tiempos era cualquier persona que no fuera judía, pero aguas, porque hemos estado hablando de dos términos que son en determinado punto motivo de la evangelización, y uno son la gentilidad y otro es el paganismo. Los paganos son aquellos que idolatraban objetos o aves o deidades de barro, de piedra, de lo que fuera. Obviamente, cuando un pagano dejaba todas esas costumbres y se acercaba para ingresar a la Iglesia Cristiana Católica, ya era un gentil, ya no era un pagano. Pero además existían los gentiles, que eran aquellos que no eran judíos. Entonces, en pocas palabras, no cualquier gentil tenía que haber sido pagano, ¿me entiendes? O sea, que podía venir por una confluencia, por dos vías, paganos, por otra gentiles, y que iban a terminar junto con judíos formando parte de la Iglesia Cristiana Católica. Pero son, ahora sí que, como dice el doctor Simi, es lo mismo, pero diferente, ¿no? Bueno, entonces, entre los cuales os contáis también vosotros, que habéis sido llamados, por Jesucristo. Se refiere a los residentes cristianos católicos radicados en Roma. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sabemos que santos es la comunidad que, imitando la grandeza de Jesús, lo llevaba con el ejemplo, dentro de lo posible, el estilo de vida de Jesús, del gran maestro, y con lo cual nos iba acercando a la santidad, a la gloria del 3 veces santo Jesús. Bueno, entonces ya vimos, como te podrás dar cuenta, hay que estar analizando bastantes términos para entender la grandeza de esta epístola. Después viene la acción de gracias y la súplica que hace Pablo. Dice, ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe
es reconocida en todo el mundo. Dios, a quien doy culto, en mi espíritu, predicando el evangelio de su Hijo. ¿Ok? Hacemos una pausa aquí con esto. Aquí Pablo nos está diciendo, ¿ok? Que por un lado, por Jesucristo llegó la gracia de Dios hacia todos ellos, los nuevos cristianos católicos, y que eso ha hecho que tengan una adhesión a la persona de Jesús, de Cristo, que se convierte en una fe. Ya hemos dicho que la fe consiste en abrazar las enseñanzas, aunque a veces no podamos entenderlas en toda su magnitud, pero por fe debemos vivir pegados a Jesús. Y gracias a esto es por lo que este Pablo da culto a Dios por la grandeza de Jesucristo. Y lo da de espíritu. Aquí ya entramos al otro término del espíritu. Fíjate, te digo, en Pablo, el espíritu, que dentro del griego se le conoce con el nombre de neuma, por esa razón, de ahí, fíjate, de ahí se deriva el nombre de los neumáticos, de las llantas de los autos, que son llantas que vienen llenas de aire, pero que sostienen a un vehículo. O cuando decimos el estudio de la neumatología, se refiere al estudio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viene del griego este vocablo neuma. Entonces Pablo dice, el Espíritu es el neuma y designa a veces la parte superior del hombre. No quiere decir tu cabeza, sino lo más grande de tu persona, es tu espíritu, y que se distingue de la parte inferior de tu cuerpo, que es la carne, lo que hemos visto, la materia, carne y la sangre. Y ya después de mucho tiempo de estudio, este Pablo va a atreverse, no ahorita, pero a tocar puntos como el psique también, que dentro de los griegos es el estudio de la inteligencia, y que ese estudio de la inteligencia para nosotros creyentes es el alma. Entonces, ya vamos entendiendo, nosotros estamos constituidos por carne, que es junto con la sangre, lo material, que tenemos también el espíritu, que habla de nuestra personalidad, y nuestra esencia, nuestra vida, que viene determinado por el psique, por el alma, lo que los platónicos decían que era la inteligencia. Bueno, pues aquí ya Pablo aborda estos conceptos. Entonces, repito, dice, a Dios a quien doy culto en mi espíritu, predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de lo mucho que me acuerdo de vosotros. O sea, los tiene presentes Pablo a los romanos, cristianos católicos, hasta el punto de pedirle siempre en mis oraciones que si es su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros. Me gustaría mucho visitaros, pero si os puedo comunicar algún don espiritual que os fortalezca, o más bien para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la fe que compartimos, hermanos, quiero que sepáis que me propuse viajar hasta vosotros en numerosas ocasiones, pero hasta el presente me he visto impedido. Intentaba con mi visita recoger algún fruto, tanto entre vosotros como entre los demás gentiles. Pues no, pues me debo a griegos y a bárbaros, a sabios e ignorantes,
De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a los que habitáis en Roma. Una breve pausa. Aquí vemos otro elemento distinto que no... La manera en que lo maneja este Pablo, en que dice, perdona, déjame dar un traguito que ya... Perdona. Bueno, aquí Pablo, además de que dice que desea el dar algún fruto con su persona a ellos, aquí introduce este Pablo una forma en que me debo a griegos y a bárbaros. En aquellos tiempos, ¿cuál era el sinónimo de la cultura? El helenismo. El helenismo es todo lo derivado de la península griega. Y entonces los griegos, para que nos entendamos desde el punto de vista conocimiento, se sentían como algo aparte. Y los que no eran de la calaña, de la alcurnia, del nivel de ellos, eran bárbaros. Era así le decían los griegos a los que no tenían su inteligencia. Entonces, aquí Pablo por eso dice, me debo a griegos y a bárbaros, o sea que de todos ha aprendido, a sabios e ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a los que habitáis en Roma. Además, hay otro motivo. La cultura romana y sus tradiciones tenían demasiada influencia del helenismo y desde el punto de vista religioso también, era una copia con nombres distintos las deidades a las que le veneraban o daban culto los romanos con relación a las que hacían los griegos. Por eso vemos que, por ejemplo, Minerva, que era de las grandes deidades romanas, pues tenía su equivalente también griego. Eh, y como ella, puedes nombrar muchos que Afrodita, Zeus, en Roma tienen otros nombres, pero es lo mismo, la misma gata, no más que revolcada. Perdón por la expresión, pero para que nos entendamos. Bueno, después entra este Pablo al subtema de la salvación por la fe, que aquí lo tenemos puesto ya como la primera parte de esta epístola. Pero vamos entendiendo en qué consiste la salvación por la fe. Pablo le da un subtítulo que ya dijimos de este capítulo, de la justificación. En pocas palabras, de la muerte sale la vida. ¿Cómo lo vamos a entender? Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. No tiene gran problema esto. Si tú crees, pues crees en el Evangelio. Y el Evangelio es la buena nueva de la vida de Jesús. Y Jesús aquí es fuerza de Dios porque es imagen y semejanza de Dios Padre. Entonces, aquí dice este Pablo, repito, no me avergüenzo del Evangelio, que es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. O sea, aquí ya nos está dando el tip. El que cree obtiene la salvación. El que cree tiene fe en Dios, en Jesús. Y de ahí va a venir como consecuencia su opción a la vida eterna. Por eso de la muerte viene la vida. Del judío, en primer lugar, aquí es interesante, Pablo no deja de cumplir con la responsabilidad o con el dictamen de que la evangelización tenía que llegar primero a los judíos. O sea, eso se lo pidió Cristo, Jesús, que primero los judíos y ya después a los gentiles. Entonces aquí, aún sin llegar a Roma, ya lo está citando Pablo.
Del judío en primer lugar, la salvación de todo el que cree. Pues también, pero también del griego. Ya vimos que en ese punto de influencia tanto romana como griega, pues está inmensa, está sumergida toda esa población que está en Roma, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Entonces aquí este Pablo está aprovechando el citar lo que él puso en Gálatas, que por la fe vivirás y por la fe obtendrás la justicia, y la justicia es la salvación que vamos a obtener de Dios. Entonces ya vamos aterrizando esto. Y esto mismo, para que te enteres, se va a ver reflejado en la epístola a los hebreos, que no es obra de Pablo, pero que en este mismo tiempo se escribió. Bueno, después continuamos en la enunciación del tema y la justificación. Vamos a correr un poquito esto, bueno, para poder ver la lámina completa. Dice, todos los hombres sin excepción bajo la ira de Dios. Esto tenemos que puntualizarlo. ¿Tú qué entiendes por la ira de Dios? Para nosotros la palabra ira significa alguien que sale de su control, que sale de su, sí que sale, que se extralimita en forma de manifestarse. Pero aquí debemos de entender por la ira de Dios, la justicia de Dios. Pero aquí, por eso pone aquí Pablo, gentiles y judíos bajo la cólera de Dios. No es que esté encolerizado, molesto Dios, sino que va a impartir justicia de acuerdo a su bondad y misericordia. Pero los términos en que maneja aquí Pablo, maneja la ira de Dios. Se revela contra las maldades e injusticias de los hombres que aprisionan la verdad con injusticia. O sea, un hombre, pues sí, se vuelve injusto y se vuelve colérico, pero Dios no es así. Pues ellos, los hombres, tienen claro lo que pueden conocer de Dios, ya que el propio Dios se los manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se manifiesta la inteligencia de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y hay tres ingredientes importantísimos, te los vuelvo a citar. Lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se manifiesta a la inteligencia nuestra a través de sus obras, de las obras de Dios. Sus obras, su poder eterno y su divinidad. Repito, sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia, son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios los hombres, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios los hombres, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Nos está hablando de los paganos, aquí Pablo. Y entonces nos lleva a cómo, conociendo la misericordia, la bondad y el poderío eterno de Dios, el hombre, olvidándose a poco de Dios y jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por el paganismo.
Por eso Dios los entregó a sus apetencias y deseos, hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Puntualicemos aquí en este párrafo. El que cite aquí Pablo, Dios los entregó, no quiere decir que los encaminó hacia el mal, sino que dejó que el hombre actuara por su libre albedrío. Nos dio inteligencia y nos dio libre albedrío, pero las apetencias y deseos de nosotros humanos, por la impureza, nos fue llevando hasta la deshonra de nuestros propios cuerpos. Recordemos que Pablo estuvo muy de cerca con toda la corrupción que en Corinto y muchas partes de esas zonas había con relación a los placeres, al uso y abuso del manejo del cuerpo y a los pecados derivados de la exceso de apetencia sexual. Entonces dice aquí, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura, o sea, la criatura es el hombre, en vez de al Creador. Entendamos aquí, Dios hace criaturas con criaturas, crea a nosotros. Y los humanos nos referimos a las criaturas, a los semejantes a nosotros, a los humanos. ¿Distingues la diferencia entre criatura y criatura? Tú y yo somos criaturas de Dios. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Aquí estamos hablando de la fornicación, estamos hablando de todos los excesos de, podríamos decir, cómo explicártelo. Pues sí, por los excesos de los placeres, el hedonismo, el gozar demasiado, la perversión, el uso y abuso del cuerpo. Recuerda que en aquellos tiempos y más entre los judíos, el placer, la intimidad, era para la procreación, no era para que te divirtieras con tu pareja. Pero poco a poco se fue degradando esto y desde hace mucho tiempo confundimos y pensamos que primero es el placer y después la procreación, pero no, de acuerdo al mandato divino, es al revés, pero hasta ahí hemos llegado. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometieron actos infames, hombres con hombres, y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido de su extravío. Recordemos que en aquellos tiempos, y más en las altas esferas romanas y también griegas y de muchas latitudes, el tener intimidad hombres con hombres era algo bastante común y no debe de ser. Y hombres con menores y, en fin, una perversión extrema. Y como no tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Por eso están llenos de toda injusticia,
perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. En el término maldad se agrupa todo lo que no está enumerado, que ya dije. Pudiéramos decir que en la maldad entraría la fornicación, que aquí no lo vimos que lo desglosa, pero dentro de la maldad estaría la fornicación, estaría la lujuria, estaría muchas otras cosas más que no lo desglosó. Por eso son difamadores, detractores, enemigos de Dios, todos los que caen en estos conceptos. Y por eso aquí cita como la injusticia, y ya vimos que la injusticia es la falta de bien. Y entonces aquí no hay bien al estar llevando conductas de este tipo. Ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, o sea, faltos de amor, desamorados, no que estén morados, desamorados y despiadados. Pero además, aunque saben que Dios declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino que aprueban a los que lo cometen. Aquí, hablando en términos coloquiales, diríamos, como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Entonces, pues sí, caen en el pecado los que practican todas estas acciones incorrectas y maldades, que nada le agradan a Dios. Pero también el no señalarlas o el disculparlas de parte del resto nos hace cómplices y en cierta manera estamos aprobando los excesos y los pecados que muchos hacen. Entonces, esto, qué barbaridad. Como te voy comentando, tenemos que irnos muy poco a poco, sobre todo en esta exordio y presentación de lo que este Pablo nos dice. Entonces, no quiero continuar más. Apenas hemos visto el exordio que corresponde al capítulo 1, al capítulo 1. Pero si me empiezo a meter al capítulo 2, no tenemos el tiempo para avanzar mucho y nos vamos a confundir. Prefiero únicamente el recalcar de lo que estamos viendo aquí en la lámina, acerca de la justificación. Me adelanto un poco para que puedas entender mejor el término. La justificación es la acción que Jesús, al entregar su vida hasta la última gota de su sangre en la cruz por la remisión de nuestros pecados, esa acción nos ha justificado. O sea, gracias a la muerte, a la entrega amorosa de Jesús, nos justificó. Y por eso este término es tan importante. Entonces, los gentiles y judíos bajo la cólera de Dios son términos, repito, en el cual nos invita a entender la justicia divina y el enojo que le provocan nuestras acciones como humanos, que nos satisfacemos en dejarnos llevar por los placeres de las criaturas y nos olvidamos de los mandatos recibidos como criaturas. Que los gentiles son objetos también de este mismo trato, y entonces aquí vemos que judíos y gentiles eran los dos grandes apartados, los que eran judíos y los que no eran judíos. Y entonces Pablo se está remitiendo a los judíos por la petición que tenía de parte de Cristo Jesús de que primero los judíos y después los gentiles. Y después ya como consecuencia aquí nos pone Pablo
que los judíos son objetos de la cólera divina, que los judíos son objeto de la justicia de Dios. Bueno, pues entonces hemos visto la primera lámina de esta gran epístola y creo que es un preámbulo que nos está moviendo el tapete y nos invita a seguir conociendo con mucha profundidad los conceptos que aquí nos está dando el gran Pablo de Tarso. Bueno, pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche una vez más. Te invito a que tú des constancia de tu participación. Te deseo que tengas una grata semana y espero que tengamos el gusto y la oportunidad que Dios nos conceda vida para el próximo lunes seguir estudiando esta gran epístola a los romanos. Agradezco mucho tu presencia y te voy a poner la canción de cierre, deseándote que tengas una muy buena noche. Que descanses. Hoy decido levantarme y seguirte, mi Jesús. Hoy decido que el pasado queda atrás y contigo vuelvo a empezar. Hoy decido que mis miedos los confío a tu bondad. Hoy comprendo que eres lo que necesito y tienes mucho, mucho para dar. Yo quiero de ese agua que al beber ya nunca más se tiene sed. Quiero que tu voz sea mi luz y dirección. Quiero que tus manos me sostengan al andar, porque contigo quiero estar por la eternidad. Hoy decido que a tu lado siempre quiero caminar. Hoy comprendo que mi vida has elegido y tienes mucho, mucho para dar. Yo quiero de ese agua que al beber ya no